Hola, soy Elena. Mi propio hijo inventó que mi difunto esposo, el amor de mi vida, me había sido infiel durante décadas, y lo hizo por la razón más cruel que puedan imaginar. A veces, la traición más dolorosa no viene de un enemigo, sino de la sangre de tu propia sangre, de la persona a la que le diste la vida, y que ahora te mira como si fueras un mueble viejo y estorboso. Es un dolor sordo, constante, que te vacía por dentro hasta que no queda nada más que una cáscara. ¿Alguna vez han sentido que la gente que más aman los ve como una carga, como un problema a resolver? Antes de contarles cómo descubrí la mentira que casi me destruye el alma, dejen un comentario diciéndome desde dónde me están viendo y suscríbanse al canal. Créanme, no querrán perderse lo que sucedió cuando el celular de mi nieta vibró sobre la mesa de la cocina y reveló un secreto que lo cambió todo. Llevaba 6 años viuda, viviendo en la casa que mi Javier y yo construimos con tanto esfuerzo en Coral Gables, un suburbio tranquilo de Miami. Ahora, esa casa se sentía más como una prisión dorada. Mi hijo Ricardo y su esposa Karina se habían mudado conmigo supuestamente para cuidarme, pero su cuidado era una forma de control disfrazada de amor. Tomaron las riendas de mis finanzas, alegando que a mis 75 años ya no estaba para esos trotes. Me daban una pequeña cantidad de dinero semanal, como si fuera una niña, mientras me explicaban con condescendencia que la herencia de Javier apenas alcanzaba para cubrir los altos costos de la casa y, por supuesto, el nuevo BMW que Ricardo se acababa de comprar. La injusticia no era solo el dinero, era el silencio, el ver cómo mi voz se apagaba en mi propio hogar. Me había convertido en una sombra, un fantasma que deambulaba por los pasillos de una vida que ya no parecía mía. En las cenas, mis historias sobre Javier eran recibidas con sonrisas forzadas y miradas de impaciencia entre Ricardo y Karina. Si mencionaba algún recuerdo, alguna anécdota de nuestros viajes, mi hijo solía decir: «Ay, mamá, otra vez con tus fantasías. Las cosas no eran tan perfectas como las recuerdas». Me hacían sentir que mi memoria fallaba, que mi pasado era una invención sentimental. El eco de mis palabras se perdía en el lujoso comedor, entre la vajilla cara y los cubiertos de plata que Javier y yo compramos en nuestro 20º aniversario. La casa, que antes rebosaba de risas y vida, ahora estaba llena de un silencio pesado, un silencio que gritaba que yo ya no pertenecía allí. Para mí, Javier no era una fantasía. Fue mi compañero durante 52 años, mi pilar, el hombre que me enseñó a ser fuerte. Lo veía en cada rincón de la casa, en el rosal que plantó para mí en el jardín, en su sillón de cuero gastado en el estudio, en las fotos que llenaban las repisas. Lo había idealizado, sí. ¿Qué viuda no lo hace? Pero mi recuerdo no era ciego. Sabía que no era perfecto, pero era un hombre bueno, trabajador y, sobre todo, previsor. Sus viajes de negocios eran parte de su trabajo como ingeniero, y siempre volvía con un pequeño regalo para mí y una historia nueva que contar. La idea de que él pudiera haberme engañado era tan absurda, tan contraria a todo lo que él representaba, que ni siquiera podía concebirla. Él era la base sobre la que había construido toda mi existencia. Las humillaciones eran pequeñas, casi invisibles para el mundo exterior, pero para mí eran como 1000 alfileres clavándose en mi piel cada día. Un día, quise comprar un tipo de café orgánico que me encantaba, uno que Javier siempre se aseguraba de que nunca faltara en la despensa. Karina me detuvo en el supermercado, quitándome el paquete del carrito con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Mamá, son $15. ¿Realmente necesitas esto? Tenemos que ser muy cuidadosos con los gastos», me dijo, mientras ajustaba la correa de su bolso de diseñador, que costaba más que mi pensión de un mes. Me sentí tan pequeña, tan impotente. No era por el café, era por la dignidad que me arrebataban con cada gesto, con cada palabra calculada para recordarme mi dependencia. Mi nieta, Mónica, era la única luz en esa casa. Con sus 19 años vivía en su propio mundo, siempre pegada a su smartphone, con los audífonos puestos. No era consciente de la magnitud de lo que sus padres me hacían. Para ella, yo era simplemente la abuela, la que le preparaba limonada cuando estudiaba, y la que a veces le contaba historias de los viejos tiempos. Nuestra relación era cordial, pero distante.
A veces la observaba teclear frenéticamente en esa pequeña pantalla y me preguntaba qué era tan importante. ¿Qué mundo se escondía detrás de ese cristal brillante? No la juzgaba, entendía que su generación era diferente. Lo que nunca imaginé es que ese pequeño aparato, ese portal a su universo, se convertiría en la llave que abriría la caja de Pandora de mi familia. A pesar de la niebla de tristeza y confusión en la que vivía, una pequeña chispa de la vieja Elena, la mujer práctica y observadora que Javier tanto admiraba, se negaba a extinguirse. Empecé a notar pequeñas inconsistencias. Escuchaba a Ricardo y Karina hablar en susurros sobre un viaje a un resort en las Bahamas, o veía llegar paquetes de tiendas de lujo que claramente no eran para mí. ¿De dónde salía ese dinero si, según ellos, estábamos al borde de la ruina? Javier había sido un hombre increíblemente meticuloso con sus finanzas. Había trabajado toda su vida para asegurar que yo nunca tuviera que preocuparme por nada. La idea de que su legado, el fruto de su sudor, se estuviera evaporando tan rápido, simplemente no cuadraba. Era una duda pequeña, un susurro en mi mente, pero se negaba a callar. Una tarde, mientras buscaba un viejo álbum de fotos, me topé con un retrato de Javier en su escritorio. Su sonrisa me transportó a otro tiempo, y recordé su obsesión con el orden. Tenía una vieja caja de cuero marrón, pesada y con herrajes de latón, donde guardaba todos los documentos importantes: las escrituras de la casa, las pólizas de seguro, los extractos bancarios de años. Recuerdo perfectamente sus palabras una noche, mientras las cerraba con llave. Todo está aquí, Elenita, por si algún día me pasa algo, para que nunca te falte nada. Hacía años que no veía esa caja. La última vez que la recordaba, Ricardo la había subido al ático, diciendo con desdén que eran trastos viejos de papá, que solo acumulaban polvo. En ese momento no le di importancia, pero ahora esa imagen volvió a mi mente con una claridad sorprendente. Y así llegamos a esa tarde fatídica. El aire en Miami era denso y húmedo, presagiando una tormenta. Yo estaba en la cocina preparando un té helado, buscando un poco de consuelo en la rutina. La casa estaba en silencio, una calma tensa que se sentía antinatural. De repente, Mónica entró como un torbellino, buscando las llaves de su auto. «Llego tarde, abuela. Nos vemos luego», gritó mientras salía corriendo por la puerta trasera. En su apuro, olvidó lo más preciado para ella, su extensión del mundo, su smartphone. Quedó sobre la encimera de granito, con la pantalla oscura, vibrando suavemente con una notificación perdida. Lo miré, sin pensar en nada, solo un objeto más en la cocina. No podía saber que ese teléfono, en ese preciso instante, estaba a punto de detonar una bomba en el centro de mi vida. Mi mano tembló al tomar el teléfono. No por curiosidad, sino por un instinto, una premonición helada que me recorrió la espalda. La pantalla se iluminó con el rostro sonriente de Javier. Una foto que tomé en nuestro último aniversario, y debajo un mensaje de un número desconocido dirigido a Mónica. Leí las palabras 1, 2, 3 veces, pero no lograban asentarse en mi cerebro. Recuerda el pago mensual para mantener el secreto del abuelo. No querremos que la abuela se entere de la verdad sobre sus viajes de negocios y su doble vida. Mi corazón no se detuvo. Hizo algo mucho peor. Se rompió en 1.000.000 de pedazos afilados y fríos. El té helado que preparaba se aguó sobre la encimera, y yo me quedé petrificada, ahogándome en el silencio de mi propia cocina, que de repente se sentía como la escena de un crimen. El dolor fue una ola negra y densa que me arrastró. 52 años de matrimonio, de confianza, de amor incondicional, reducidos a una mentira sórdida en la pantalla de un teléfono. Cada viaje de negocios, cada recuerdo de su regreso con un pequeño regalo para mí, se tiñó de sospecha y veneno. Me senté en una de las sillas del comedor, la misma donde él se sentaba, y sentí que el aire me faltaba. ¿Quién era esa otra mujer? ¿Tuvo otra familia? ¿Fui una tonta toda mi vida, viviendo una farsa mientras él llevaba una doble vida? Las lágrimas no salían. El shock era tan profundo que había congelado todo dentro de mí. Solo sentía un vacío inmenso, un abismo que se abría bajo mis pies,
amenazando con tragarme entera. Mi Javier, el hombre que yo creía conocer, había muerto por segunda vez. Pero en medio de esa tormenta de dolor, una pequeña voz, la voz de la Elena que Javier siempre llamó mi detective, comenzó a susurrar. Releí el mensaje. ¿Por qué le escribirían a Mónica? Ella era una estudiante, no tenía acceso a grandes sumas de dinero. Un chantajista profesional iría directo a la fuente. A mí, la viuda. Y la fraseología, viajes de negocios, doble vida, sonaba a cliché, a un guión de telenovela barata. No sonaba real. Un escalofrío diferente me recorrió. Este no era el dolor de la traición de un esposo muerto, era el hedor de una manipulación viva y presente. La imagen de Ricardo y Karina, con sus sonrisas condescendientes y sus gastos inexplicables, apareció en mi mente. La duda, pequeña pero insistente, comenzó a echar raíces en el terreno devastado de mi corazón. Esa noche, durante la cena, los observé. No dije nada sobre el mensaje. Simplemente los miré, buscando una grieta en su fachada. Ricardo hablaba con entusiasmo de unos nuevos palos de golf que quería comprar, mientras Karina planeaba en voz alta un fin de semana en un spa de lujo en Naples. Hablaban de dinero como si brotara de las paredes, las mismas paredes que, según ellos, apenas podíamos permitirnos mantener. Vi la forma en que evitaban mi mirada, la prisa con la que cambiaban de temas y yo intentaba unirme a la conversación. La injusticia era tan palpable que casi podía saborearla, amarga como la hiel. Estaban viviendo una vida de reyes con el dinero de mi esposo, mientras me alimentaban con mentiras sobre su deshonra para mantenerme dócil y confundida. Más tarde, en la soledad de mi habitación, me detuve frente a un retrato de Javier que teníamos en la cómoda. Recordé su obsesión por el orden, su meticulosidad casi enfermiza con las finanzas. Guardaba los recibos de la tintorería de hacía 10 años. ¿Cómo un hombre así, tan cuidadoso, tan previsor, podía haber sido tan descuidado como para dejar un rastro que un chantajista pudiera seguir durante años después de su muerte? No tenía sentido. Javier no era un hombre de secretos sucios, era un hombre de planes de contingencia. La imagen de la vieja caja de cuero en el ático volvió a mi mente con una fuerza abrumadora. La caja que Ricardo había descartado como trastos viejos. De repente, sentí una certeza absoluta. La verdad no estaba en el teléfono de mi nieta, sino allí arriba, acumulando polvo. La mañana siguiente, la injusticia tomó una forma aún más cruel. Ricardo entró en la cocina mientras yo tomaba mi café, con un fajo de papeles en la mano y una expresión de falsa solemnidad. «Mamá, tenemos que hablar», dijo, sentándose frente a mí. Estuve revisando las finanzas, los impuestos de la casa, el seguro, el mantenimiento. Es insostenible. Creo que ha llegado el momento de considerar vender. Cada palabra era un martillazo. Vender la casa que Javier y yo habíamos construido con nuestras propias manos, el lugar donde criamos a nuestro hijo, el santuario de todos mis recuerdos. Me estaba pidiendo que vendiera mi vida, mi historia, y lo hacía con la misma frialdad con la que se desecha un mueble viejo. El BMW nuevo brillaba en la entrada, burlándose de su discurso sobre la austeridad. Mi primera reacción fue gritar, llorar, defenderme. Pero la Elena de ayer ya no existía. La mujer que se sentaba frente a mi hijo era diferente, forjada en el fuego de una traición que ahora sospechaba que era mucho más cercana y dolorosa. Lo miré directamente a los ojos, manteniendo la calma que tanto lo desconcertaba. Es una decisión muy importante, Ricardo. No voy a tomarla a la ligera. Déjame pensarlo, le dije, con una voz firme que no reconocí como mía. Vi un destello de sorpresa y frustración en su rostro. Esperaba lágrimas, sumisión. No esperaba resistencia. Por primera vez en 6 años, sentí que una pequeña parte del poder en esa casa volvía a mis manos. No era mucho, pero era un comienzo. La conversación sobre la venta de la casa fue la señal que necesitaba. Cimentó mi convicción de que la clave de todo estaba en el ático. La caja de cuero de Javier. Él mismo me lo había dicho. Todo está aquí, Elenita, por si algún día me pasa algo, para que nunca te falte nada. Ricardo quería vender la casa, borrar el pasado,
y probablemente deshacerse de esa caja y de cualquier prueba que contuviera. Su desdén por los trastos viejos de papá ya no me parecía una simple falta de sentimentalismo, sino un acto deliberado de ocultamiento. Mi misión se volvió cristalina. Tenía que llegar a esa caja antes de que él tuviera la oportunidad de hacerla desaparecer para siempre. La memoria de mi esposo y mi propia dignidad dependían de ello. El plan comenzó a formarse en mi mente. El acceso al ático era una escalera plegable en el techo del pasillo, justo enfrente del dormitorio de Ricardo y Karina. Era imposible subir sin hacer ruido y sin ser vista. Necesitaba que la casa estuviera vacía. Empecé a estudiar sus rutinas como un general planeando una batalla. Ricardo jugaba al golf los miércoles por la mañana. Karina tenía su club de lectura los jueves por la tarde. Mónica tenía clases en la universidad casi todos los días. Mi oportunidad sería el próximo jueves, durante esa ventana de 2 horas en la que estaría completamente sola. Sentí una oleada de energía, una mezcla de miedo y determinación que me hizo sentir viva de una manera que no había experimentado en años. Ya no era una víctima pasiva, era una mujer con un propósito. Esa tarde, Mónica se acercó a mí en el jardín. Se retorcía las manos, con la culpa escrita en todo su rostro. «Abuela, lamento mucho lo de mi teléfono el otro día. ¿Viste algo?», preguntó, su voz apenas un susurro. La miré y vi la inocencia de una joven atrapada en un juego que no entendía. No era una cómplice, era un instrumento. En ese momento tomé una decisión. «No te preocupes, mi amor, estaba ocupada con mis cosas. Ni siquiera me di cuenta de que lo habías dejado». Le mentí suavemente, poniendo una mano tranquilizadora en su brazo. Protegerla era también una forma de luchar. Necesitaba mantener mi plan en secreto, y no podía arriesgarme a que su nerviosismo alertara a sus padres. La guerra era contra ellos, no contra ella. Esa noche, el sueño me fue esquivo. La casa, que siempre había sido mi refugio, ahora se sentía como territorio enemigo. Cada crujido del suelo, cada sombra en la pared parecía parte de la conspiración. Me levanté y me acerqué al retrato de Javier. Su sonrisa en la foto ya no me causaba un dolor agudo, sino una rabia fría y decidida. La ofensa no era solo el robo del dinero, sino la profanación de su memoria. Mi hijo había intentado asesinar el legado de su propio padre para justificar su codicia. Le hice una promesa silenciosa a mi esposo, a su recuerdo. «Voy a limpiar tu nombre, Javier, y voy a recuperar lo que es nuestro. Te lo juro». La tristeza se había transformado en combustible, y yo estaba lista para incendiar el mundo de mentiras que habían construido a mi alrededor. El jueves amaneció con un sol pálido, casi tímido, como si el cielo de Miami supiera que ese día se libraría una batalla silenciosa dentro de mi casa. Me moví por la cocina con una calma artificial, preparando el desayuno, observando a Ricardo y a Karina. Sus conversaciones triviales sobre el tráfico y el clima sonaban como un zumbido lejano. Cada gesto de normalidad por su parte era una capa más de la mentira que envolvía nuestras vidas. Mi promesa a Javier, hecha en la penumbra de mi habitación, resonaba en mi cabeza con la fuerza de un juramento sagrado. No estaba nerviosa. Estaba concentrada. La tristeza se había solidificado en una determinación fría y cortante. Ellos no veían a una madre frágil, veían a un obstáculo que pronto eliminarían. No sabían que el verdadero obstáculo era la verdad, y yo estaba a punto de desenterrarla. Las horas que siguieron se arrastraron con una lentitud tortuosa. Me senté en el porche con un libro, pasando las páginas sin leer una sola palabra. Mi atención estaba fija en el reloj de la pared del salón, cuyas manecillas parecían moverse a través de melaza. Cada tic-tac era un latido de mi propio corazón impaciente. Escuché a Ricardo salir para el trabajo, el rugido de su BMW, una ofensa a mis oídos. Luego, observé a Karina prepararse para su club de lectura, aplicándose el maquillaje con esmero, eligiendo un vestido caro. La vi mirarse al espejo con una satisfacción que me revolvió el estómago. Vivía una fantasía financiada con la memoria profanada de mi esposo. La injusticia de todo aquello era un fuego que me quemaba por dentro, impidiéndome sentir el más mínimo atisbo de miedo. Solo sentía una urgencia implacable.
Finalmente, a las 2 de la tarde, Karina tomó su bolso de diseñador y se despidió con un beso al aire. «No me esperes despierta, mamá. Probablemente cenemos fuera». La vi subir a su propio auto de lujo y alejarse por la calle bordeada de palmeras. En el instante en que su coche desapareció de mi vista, la casa se sumió en un silencio profundo. Pero esta vez, el silencio no era opresivo, era mi aliado. Era el campo de batalla despejado. Me levanté, dejando el libro olvidado en la silla, y entré en la casa. El aire acondicionado zumbaba suavemente. Me dirigí al pasillo del segundo piso y me detuve bajo la trampilla cuadrada en el techo. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la anticipación. El momento había llegado. La verdad estaba a solo unos metros, sobre mi cabeza. Tirar de la cuerda para desplegar la escalera del ático fue más difícil de lo que recordaba. Mis brazos, debilitados por los años y la inactividad, protestaron. La escalera de madera bajó con un gemido largo y quejumbroso, levantando una pequeña nube de polvo que me hizo toser. Me sentí ridícula por un momento, una anciana luchando contra su propia casa. Pero entonces recordé la sonrisa condescendiente de Ricardo, la frialdad de Karina, y una fuerza que no sabía que poseía fluyó por mis venas. Subí los escalones uno por uno, con cuidado, sintiendo cómo la madera se quejaba bajo mi peso. El olor a encierro y a tiempo detenido me golpeó en la cara. No era la Elena de 75 años la que subía. Era la esposa de Javier, la guardiana de su legado, en una misión de la que dependía todo. El ático era un santuario de cosas olvidadas. El calor era sofocante, y la única luz provenía de una pequeña ventana redonda en el extremo opuesto. Cajas de adornos navideños, muebles viejos cubiertos con sábanas blancas como fantasmas, los juguetes de la infancia de Ricardo. Todo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo. Era como entrar en una tumba de recuerdos. Mis ojos se acostumbraron a la penumbra y empecé a buscar. Recordaba la caja de cuero como si la hubiera visto ayer. Grande, marrón oscuro, con herrajes de latón que brillaban a pesar del tiempo. La busqué detrás de un viejo baúl de viaje, luego junto a una pila de libros. Por un instante terrible pensé que Ricardo ya se había deshecho de ella. El pánico comenzó a subir por mi garganta, frío y amargo. Y entonces la vi. Estaba escondida detrás de unas maletas viejas, casi invisible en la sombra. Un suspiro de alivio se escapó de mis labios. Me arrodillé, sintiendo el crujido de mis rodillas, y pasé la mano por la superficie polvorienta. Era ella, la caja de Javier. Justo cuando mis dedos encontraron el frío metal del cerrojo, un sonido proveniente de la planta baja me heló la sangre. El inconfundible ruido de la puerta principal abriéndose y cerrándose. Mi corazón se detuvo en seco. No podía ser. Karina no volvería tan pronto. El pánico, esta vez real y abrumador, se apoderó de mí. Me quedé inmóvil, agazapada en la penumbra del ático, escuchando, sintiéndome como una ladrona en mi propia casa. ¿Quién había entrado? ¿Y qué haría si me descubrían allí arriba? Me arrastré en silencio hacia la abertura del suelo, con el corazón martilleándome en los oídos. Escuché pasos decididos en el pasillo de abajo. Eran los pasos de mi hijo, Ricardo. Había vuelto a casa a media tarde, algo completamente inusual. El miedo se mezcló con la confusión. ¿Por qué estaba aquí? Entonces oí su voz, amortiguada pero clara, hablando por teléfono. Sí lo sé, pero es mejor así. Quiero tenerlo todo atado antes del domingo, decía. Me quedé petrificada, conteniendo la respiración, tratando de entender cada palabra que se filtraba a través de las tablas del suelo. Su tono no era el de un hijo preocupado, era el de un hombre de negocios cerrando un trato. Un trato en el que yo era la mercancía. Sus siguientes palabras cayeron sobre mí como fragmentos de hielo. No, el domingo se lo decimos. Después del almuerzo, con calma. Le diremos que el banco rechazó la rehipoteca y que vender es la única opción. Estará demasiado devastada por lo de papá para discutirlo. Ya está convencida de su traición, no hará preguntas. La confirmación fue un golpe brutal y, a la vez, extrañamente liberador. Lo de papá,
la traición, la mentira que habían tejido con tanto cuidado. Y tenían una fecha límite: el domingo. El tradicional almuerzo familiar del domingo sería mi juicio final, el día en que planeaban darme el golpe de gracia emocional y financiero. La crueldad de su plan era tan metódica, tan calculada, que me dejó sin aliento. No solo me robaban, sino que habían planeado meticulosamente cómo romperme el espíritu primero. Oí cómo terminaba la llamada y, poco después, el sonido de la puerta principal cerrándose de nuevo. Se había ido. El silencio volvió a llenar la casa, pero ahora era un silencio diferente, cargado de la verdad que acababa de escuchar. Me quedé temblando en el suelo polvoriento del ático, no de miedo, sino de una rabia pura y helada. Ya no había dudas, solo certezas. Tenían un plan, pero ahora yo también lo tenía. El almuerzo del domingo ya no sería mi ejecución, sería la de ellos. Me volví hacia la caja de cuero. Ya no era solo un cofre de recuerdos, era mi arsenal. La llave para desmantelar su mundo de mentiras y codicia estaba dentro de esa caja. La injusticia había durado demasiado tiempo. El juego había cambiado. Con una fuerza renovada, agarré la pesada caja. Pesaba más de lo que imaginaba, llena del peso de los secretos y las verdades de una vida entera. Decidí que no podía arriesgarme a abrirla en el ático. Necesitaba un lugar seguro, mi habitación. Bajar la escalera con ella fue una odisea peligrosa y torpe. Cada escalón crujía bajo el peso combinado y recé para que no se rompiera. Finalmente llegué al pasillo, jadeando y con los músculos doloridos. Arrastré la caja hasta mi dormitorio y cerré la puerta con llave. La puse sobre mi cama, donde la colcha de flores parecía demasiado delicada para contener algo tan monumental. Allí estaba, silenciosa, imponente, la caja de Pandora de mi familia, y yo tenía la llave. Tenía hasta el domingo para encontrar la verdad que me haría libre. Con la caja de cuero sobre mi cama, sentía que el corazón de mi vida pasada y futura latía dentro de ella. Pero había un problema. Estaba cerrada con llave, una pequeña llave dorada que no había visto en años. Mi mente, que Ricardo y Karina creían nublada por la edad, se puso a trabajar con una claridad feroz. Javier era un hombre de hábitos, de rituales. No escondería algo tan importante en un lugar obvio. Cerré los ojos y lo visualicé en su estudio, leyendo su libro favorito, una vieja edición de 100 años de soledad, con la cubierta gastada. Siempre decía que en ese libro estaba contenida toda la vida. Me levanté, fui a la pequeña biblioteca del pasillo y tomé el libro. Mis dedos temblorosos pasaron las páginas hasta llegar a la mitad. Y allí estaba, delgada y fría contra el papel amarillento. La llave. Un pequeño trozo de metal que era la clave para desentrañar todo el engaño. De vuelta en mi habitación, con la puerta todavía cerrada con llave, introduje la llave en la cerradura de la caja. Giró con un suave clic que pareció resonar en toda la casa. Levanté la pesada tapa. El olor a papel viejo y a la colonia de cedro de Javier me golpeó. Un fantasma de su presencia que me llenó los ojos de lágrimas. Pero no eran lágrimas de tristeza, sino de determinación. Encima de todo había una capa de documentos que reconocí. Pólizas de seguro de vida. Las escrituras de nuestra casa en Coral Gables. Viejas declaraciones de impuestos. Por un momento, un miedo helado me invadió. ¿Y si Ricardo tenía razón? ¿Y si no había nada más? ¿Y si me había equivocado y mi esposo realmente me había traicionado? Mi mano vaciló sobre los papeles, temiendo que al moverlos la última brizna de esperanza se desvaneciera para siempre. Con una respiración profunda, aparté la primera capa de documentos. Y debajo encontré algo que no esperaba, un sobre manila grueso y sin marcar. Dentro había una escritura de propiedad, pero no era de nuestra casa. Era de un pequeño apartamento en Coconut Grove, un barrio bohemio y encantador que a Javier le encantaba. La propiedad estaba a su nombre, comprada hacía más de 15 años, y en una cláusula específica se establecía que, en caso de su fallecimiento, la propiedad pasaba directamente a mí, Elena Morales, como única beneficiaria. Nunca me había hablado de este lugar. Mis manos temblaban mientras leía el documento. ¿Era este el escondite de su doble vida?
El veneno de la duda de Ricardo intentó filtrarse de nuevo, pero mi instinto me decía que la historia era mucho más compleja. Este secreto se sentía diferente. Debajo de la escritura había una serie de extractos bancarios de una cuenta en un pequeño banco comunitario del que nunca había oído hablar. La cuenta estaba a nombre de Javier, pero el título era Fondo de Contingencia Elena. Cada mes, durante casi 20 años, una parte de su sueldo se había depositado allí, metódicamente. Los viajes de negocios que Ricardo había usado para envenenar mi mente. Las fechas de los depósitos más grandes a menudo coincidían con las bonificaciones que Javier recibía después de esos viajes. El saldo final, fechado un mes antes de su muerte, era una cifra que me dejó sin aliento. No éramos pobres, no estábamos al borde de la ruina, éramos ricos. Javier no me había traicionado, me había protegido. Había construido un arca para mí, en silencio, para asegurarse de que si alguna vez llegaba un diluvio, yo tendría un lugar seguro donde flotar. La verdad me golpeó con la fuerza de una ola. Me derrumbé sobre la cama, abrazando los papeles contra mi pecho, y lloré. Lloré por los años de dolor y confusión, lloré por la crueldad de mi propio hijo, pero sobre todo, lloré de un amor y una gratitud abrumadores por el hombre con el que había compartido mi vida. Javier no había tenido una doble vida, había tenido un plan de amor. El apartamento no era un nido de amor para otra mujer, era un refugio para mí. El dinero no se había gastado en amantes, se había ahorrado para mi seguridad. Ricardo no solo me había robado mi dinero, había intentado robarme el recuerdo más sagrado que tenía, la esencia de mi matrimonio. En ese momento, la Elena frágil y triste murió para siempre. En su lugar nació una mujer con el corazón roto, pero con la columna vertebral de acero. Los 2 días siguientes, viernes y sábado, fueron los más largos de mi vida. Me moví por la casa como una actriz en el papel de su vida. Interpreté a la perfección a la viuda dócil y confundida que ellos esperaban que fuera. Escuché sus planes para el fin de semana, sus conversaciones sobre un nuevo reloj que Karina quería, sobre la membresía del club de campo de Ricardo. Cada palabra era una daga que afilaba mi resolución. Me miraban con esa mezcla de lástima y condescendencia, completamente ajenos a la tormenta que se estaba gestando bajo su propio techo. Se sentían tan seguros en su red de mentiras, tan confiados en mi debilidad, que no vieron el cambio en mis ojos. No vieron que la mujer a la que planeaban despojar de todo el domingo ya había recuperado lo más importante, la verdad. Mi plan para el almuerzo del domingo se solidificó. Ya no era una vaga idea de confrontación, era una estrategia quirúrgica. No habría gritos ni acusaciones dramáticas. Eso era lo que ellos esperarían, y les daría la oportunidad de pintarme como una anciana histérica y senil. No. Usaría las mismas armas que Javier me había dejado. La calma, la lógica y la evidencia irrefutable. La escena se repetía en mi mente una y otra vez. La mesa puesta con la vajilla buena, el olor del asado llenando el aire, sus sonrisas satisfechas. Y luego, el silencio. El silencio que seguiría a mis palabras, un silencio tan pesado que aplastaría su mundo de lujos y mentiras. Preparé un sobre con los 2 documentos clave, la escritura del apartamento y el último extracto bancario con el saldo final resaltado en amarillo. Mis armas estaban listas. El sábado por la tarde, mientras estaba sentada en el porche, Mónica se unió a mí. Se la veía preocupada. «Abuela, ¿estás bien?» «Has estado muy callada estos días», me dijo, y por primera vez vi una chispa de genuina inquietud en sus ojos. Le tomé la mano, una mano joven y suave que no tenía la culpa de la codicia de sus padres. «Estoy bien, mi amor. Solo estoy pensando mucho en el abuelo», le respondí, y era la verdad. Mañana, en el almuerzo, vas a aprender mucho sobre él, sobre el hombre que realmente fue. Mis palabras eran tranquilas, pero llevaban un peso que la hizo mirarme con una nueva curiosidad. No entendía lo que estaba a punto de suceder, pero sentí que, de alguna manera, le estaba pasando una antorcha, la antorcha de la integridad que su padre había intentado extinguir. El domingo por la mañana me desperté antes del amanecer. La casa estaba en silencio. Me vestí con un cuidado que no había tenido en años.
Elegí un vestido azul, el color favorito de Javier, y me puse el sencillo collar de perlas que me regaló en nuestro 40º aniversario. No me estaba vistiendo para una batalla, sino para una restauración. Cuando bajé a la cocina, Karina ya estaba allí, supervisando los preparativos para el almuerzo. «¡Qué guapa estás, mamá!», dijo con su habitual falsedad. «Hoy es un día especial». «Sí, lo es», respondí, mirándola directamente a los ojos. «Más especial de lo que te imaginas». Por un fugaz instante, vi una sombra de incertidumbre en su rostro, pero la descartó rápidamente. La presa, creía ella, no podía morder. Mientras Ricardo ponía la mesa, usando los cubiertos de plata que eran una herencia de mi madre, lo observé en silencio. Se movía con la arrogancia de un rey en su castillo, un castillo construido sobre la tumba profanada de su propio padre. Colocó los platos, las copas de cristal, todo perfecto para la ejecución que había planeado. El sobre con mis pruebas estaba en el bolsillo de mi vestido, un peso reconfortante contra mi cadera. El olor a asado comenzaba a impregnar la casa, el aroma tradicional de nuestros almuerzos dominicales. Pero nada era tradicional en ese día. Era el final de una era de mentiras y el comienzo de mi nueva vida. Me senté a la cabeza de la mesa, en mi lugar de siempre, y esperé. La calma antes de la tormenta era casi palpable. La función estaba a punto de comenzar. El almuerzo se sirvió con una coreografía perfecta. Karina trajo el asado a la mesa, dorado y aromático, mientras Ricardo descorchaba una botella de vino tinto, uno caro, por supuesto. Mónica comía en silencio, con la mirada fija en su plato, como si deseara ser invisible. El ambiente era espeso, cargado de una tensión que solo yo parecía entender. Después de los primeros bocados, Ricardo carraspeó, limpiándose la boca con una servilleta de lino. «Mamá», comenzó, con ese tono de falsa compasión que ya me sabía a veneno. «Karina y yo hemos estado pensando mucho, y después de revisar las cuentas una y otra vez, hemos llegado a la conclusión de que no hay otra salida. Tenemos que poner la casa en venta la próxima semana. Es por tu bien, para que no tengas que preocuparte por nada». Su discurso era tan ensayado, tan pulcro, que sentí náuseas. Me quedé en silencio, masticando lentamente un trozo de carne que de repente no tenía sabor. Los observé. Vi el reloj de oro en la muñeca de Ricardo, el collar de diamantes en el cuello de Karina, lujos comprados con la herencia que, según ellos, se había evaporado. Sentí el sobre en mi bolsillo, un cuadrado de papel duro y reconfortante. Dejé que su silencio expectante llenara el comedor, que se estirara hasta volverse incómodo. Esperaban mis lágrimas, mi resignación, quizás una última y patética súplica. Me miraban como los biólogos miran a un insecto bajo el microscopio, esperando una reacción predecible. Mónica levantó la vista por un segundo, sus ojos llenos de una ansiedad que no podía nombrar, y luego la bajó de nuevo, incapaz de soportar la escena. La injusticia era una bestia sentada a la mesa con nosotros, y solo yo podía verla. Karina, al ver mi silencio, intervino con su voz melosa, poniendo su mano sobre la de Ricardo en un gesto de apoyo teatral. «Sabemos que es difícil, Elena. Esta casa guarda tantos recuerdos, pero a veces hay que dejar ir el pasado para poder vivir. Piénsalo, un apartamento más pequeño sería mucho más manejable para ti. Menos preocupaciones, menos gastos». La condescendencia en sus palabras era asfixiante. Me trataban como a una niña, como a una incapaz que necesitaba ser guiada por su propio bien. El bien de ellos, por supuesto. El bien que les permitía conducir autos de lujo y planear vacaciones en el Caribe, mientras me hacían creer que estábamos al borde de la bancarrota. La farsa estaba llegando a su fin, y ellos, en su arrogancia, no tenían ni la más remota idea. Eran los directores de una obra que estaba a punto de ser cancelada. Tomé un sorbo de agua, el cristal frío un ancla en la tormenta de mis emociones. Dejé el vaso sobre la mesa con un delicado clic que cortó el aire. Miré primero a Karina, luego a Ricardo y finalmente a Mónica, que me observaba con los ojos muy abiertos. «El asado está delicioso, Karina», dije, mi voz sorprendentemente tranquila y firme, casi tan bueno como el que preparaba Javier. El nombre de mi esposo flotó en el aire, cargado de un nuevo significado.
Ricardo y Karina intercambiaron una mirada rápida, incómoda. Hablando de Javier, continué, manteniendo mi tono sereno. Él siempre fue un hombre increíblemente previsor. Odiaba los cabos sueltos, planificaba todo hasta el último detalle, especialmente cuando se trataba de protegerme. La atmósfera en la mesa cambió. La compasión fingida en sus rostros comenzó a resquebrajarse, reemplazada por una cautelosa confusión. Sentí que era el momento. Saqué lentamente el sobre de mi bolsillo y lo coloqué sobre el mantel blanco, justo al lado de mi plato. El gesto fue tan deliberado que todas las miradas se clavaron en él. Resulta que el desprecio de Ricardo por los trastos viejos de papá me hizo un gran favor, dije, mirando a mi hijo directamente. Me dio la oportunidad de encontrar el verdadero plan de Javier, su verdadero legado. Con un movimiento lento, abrí el sobre y saqué el primer documento, el extracto bancario. Lo desdoblé y, sin decir una palabra más, lo deslicé sobre la mesa pulida hasta que se detuvo justo frente a Ricardo. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el zumbido distante del aire acondicionado. El papel, con su cifra final resaltada en amarillo brillante, parecía irradiar una luz propia en la penumbra del comedor. Ricardo lo tomó con una vacilación que nunca antes le había visto. Sus ojos recorrieron las líneas de números, primero con incredulidad, luego con un pánico que le drenó el color del rostro. Se quedó pálido, como si hubiera visto un fantasma. Karina se inclinó sobre su hombro y un pequeño jadeo se le escapó de los labios. Vi cómo su mente trabajaba a toda velocidad, tratando de procesar la cifra, tratando de encontrar una explicación, una escapatoria que no existía. El fondo de contingencia Elena estaba allí, en blanco y negro, una prueba irrefutable de su engaño. Mónica, desde el otro lado de la mesa, nos miraba a todos, sus ojos pasando del rostro lívido de su padre a mi expresión tranquila, y la comprensión comenzó a amanecer en su rostro como un sol terrible y doloroso. La verdad había sido servida, y era un plato mucho más amargo que el asado. Pero no había terminado. Mientras ellos seguían paralizados, saqué el segundo documento del sobre. La escritura de la propiedad. La coloqué sobre la mesa con la misma calma deliberada. Y también está esto, dije, mi voz cortando el silencio como un cuchillo. Un pequeño apartamento en Coconut Grove, un lugar que papá compró para mí hace 15 años, un refugio, un plan de contingencia. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras se asentara. Javier no tenía una doble vida, Ricardo. No tenía amantes ni secretos sucios. Tenía un plan de amor, un plan para protegerme, de cualquiera que intentara hacerme daño, incluso si esa persona eras tú. Cada palabra era una bala, y vi cómo impactaban en él, despojándolo de su arrogancia, de su máscara de hijo devoto, dejándolo expuesto y vulnerable. Finalmente, lo miré directamente a los ojos, sin rastro de debilidad, sin una sola lágrima. La Elena que él creía haber doblegado ya no existía. Ricardo, creo que es hora de que hablemos sobre el verdadero legado de Javier, dije, mi voz baja pero resonando con una autoridad que no había usado en años, no sobre las mentiras que inventaste para romperme el corazón, como su supuesta infidelidad, esa historia cruel que filtraste a través del teléfono de tu propia hija. Hablemos de la verdad que has estado robando mes a mes durante 6 años. Hablemos de mi dinero. La mención del teléfono de Mónica fue el golpe de gracia. Vi la vergüenza final en los ojos de mi hijo, y Karina apartó la mirada, incapaz de enfrentarme. La verdad completa estaba sobre la mesa, cruda e innegable. El silencio que cayó sobre el comedor fue el más pesado que he experimentado en mi vida. Era un silencio de culpabilidad, de vergüenza, de aniquilación. Ricardo no dijo nada. Se quedó mirando los papeles, su rostro una máscara de derrota. Karina tenía la vista fija en su plato, como si esperara que el suelo se la tragara. Mónica, por otro lado, me miraba a mí. Y por primera vez en mucho tiempo, no vi a una adolescente distraída. Vi a una joven que acababa de presenciar el derrumbe del mundo que conocía, y en sus ojos había una mezcla de horror por sus padres y un respeto recién descubierto por su abuela. En ese silencio, supe que había ganado mucho más que una batalla financiera.
Había recuperado la dignidad de mi esposo y la mía propia. El olor del asado enfriándose se volvió de repente repugnante. La comida lujosa, el vino caro, la vajilla de plata, todo parecía una burla, los accesorios de una farsa grotesca. Me levanté lentamente, mi silla raspando suavemente contra el suelo de madera. El movimiento rompió el hechizo. Ricardo levantó la cabeza, sus ojos suplicantes, pero ya era demasiado tarde para las palabras. He perdido el apetito, anuncié con una calma gélida que me sorprendió a mí misma. Mañana por la mañana, a primera hora, llamaré a mi abogado. Les sugiero que empiecen a empacar sus cosas. No hay absolutamente nada más que decir. No esperé una respuesta. No necesitaba una. La justicia no siempre grita. A veces, simplemente se levanta y se va, dejando que los culpables se ahoguen en el silencio de sus propias mentiras. Me di la vuelta y salí del comedor, con la espalda recta y la cabeza en alto. No miré hacia atrás. Mientras caminaba por el pasillo, escuché el primer sollozo. No era de Ricardo, ni de Karina. Era de Mónica. Un sollozo roto, el sonido de una inocencia que se había hecho añicos, pero no me detuve. En ese momento, mi prioridad era yo misma. Era caminar hacia la luz del sol que entraba por la ventana del salón, hacia la nueva vida que me esperaba. Dejé atrás el comedor, que se había convertido en una tumba para su codicia, y a 3 personas congeladas en el tiempo, enfrentándose a las ruinas de un almuerzo dominical que ninguno de nosotros olvidaría jamás. El poder había cambiado de manos, no con un grito, sino con la irrefutable y silenciosa fuerza de la verdad. Al salir del comedor no me sentí triunfante, sino extrañamente vacía y en paz. El silencio a mis espaldas era más elocuente que cualquier grito. Subí a mi habitación y cerré la puerta, no para esconderme, sino para crear un santuario. Unos minutos después, Mónica tocó suavemente. Cuando abrí, vi sus ojos enrojecidos por el llanto. No dijo nada, solo me abrazó con una fuerza que me partió el alma. No era un abrazo de disculpa, sino de entendimiento. Era el abrazo de una nieta que acababa de conocer de verdad a su abuela, y también el abrazo de una hija que había perdido la fe en sus padres. En ese gesto silencioso, supe que nuestra relación había cambiado para siempre. Ella se había puesto de mi lado, del lado de la verdad, y eso, en medio de toda la ruina, era un tesoro invaluable que no esperaba encontrar. A la mañana siguiente, el lunes, la casa se sentía como un campo de batalla después del armisticio. El aire estaba cargado de una tensión silenciosa y densa. Hice la llamada a mi abogado, un viejo amigo de Javier, y le expliqué la situación con una calma que a mí misma me sorprendió. Él no se inmutó. Me dijo que estos casos de abuso financiero a personas mayores eran, tristemente, más comunes de lo que uno imagina. Siguiendo su consejo, no hubo una confrontación dramática. Simplemente les entregué a Ricardo y Karina una carta formal, redactada por el abogado, solicitando que desocuparan la propiedad en un plazo de 30 días. No hubo gritos ni súplicas. Solo vi la resignación en sus rostros, la aceptación final de que el juego había terminado. Empezaron a empacar en silencio. Y el sonido de las cajas de cartón arrastrándose por el suelo fue la banda sonora de su derrota. Ricardo y Karina se mudaron a un pequeño apartamento alquilado en Kendall, a un mundo de distancia del lujo de Coral Gables. El BMW fue devuelto, resultó ser un leasing que ya no podían permitirse. Karina tuvo que volver a trabajar a tiempo parcial en una boutique. Vi cómo su mundo, construido sobre mi dinero y la memoria profanada de mi esposo, se desmoronaba pieza por pieza. No sentí alegría en su caída, solo una profunda y amarga tristeza por el hijo que había criado, por el hombre en el que se había convertido. No le guardaba rencor, pero tampoco podía encontrar en mi corazón un perdón que no me habían pedido. Establecí un límite claro. Nuestra relación se limitaría a llamadas telefónicas ocasionales en cumpleaños y festivos. La confianza, una vez rota de esa manera, es un cristal que nunca vuelve a ser el mismo. Mónica fue la verdadera víctima inocente en todo esto. Decidió mudarse a los dormitorios de la universidad, creando una distancia física y emocional de sus padres. Nuestra relación, sin embargo, floreció. Venía a visitarme cada fin de semana y nuestras conversaciones ya no eran superficiales. Hablábamos de todo, de sus sueños, de sus miedos y también de Javier.
Le conté la historia real de su abuelo, no como un santo idealizado, sino como un hombre inteligente, trabajador y profundamente amoroso, que había previsto la posibilidad de la codicia humana y había tomado medidas para protegerme. A través de mis historias, Mónica conoció al verdadero Javier, y en sus ojos vi nacer un respeto y un amor por él que la mentira de su padre casi le había robado. Nuestra conexión se convirtió en el ancla de mi nueva vida. Con la ayuda de mi abogado, puse la gran casa en venta. Ver a los extraños caminar por las habitaciones que habían sido mi vida entera durante 50 años no fue tan doloroso como esperaba. De hecho, fue liberador. Cada oferta que recibíamos era un paso más hacia mi independencia. La casa se vendió rápidamente y por un precio excelente, gracias al mercado inmobiliario de Miami. El dinero, sumado a los fondos que recuperé de la cuenta secreta de Javier, me aseguró una vejez sin preocupaciones. No presenté cargos criminales contra Ricardo. No quería un escándalo público. En cambio, firmamos un acuerdo legal en el que él se comprometía a devolver una parte significativa del dinero que había gastado en cuotas mensuales durante los próximos 10 años. No era venganza, era justicia, un recordatorio constante y tangible de las consecuencias de sus actos. Finalmente, visité el pequeño apartamento en Coconut Grove, el que Javier había comprado para mí. Al entrar, sentí su presencia de una manera abrumadora. Era un lugar pequeño, lleno de luz, con un balcón que daba a una calle arbolada. No era un nido de amor secreto, era un bote salvavidas. Decidí no mudarme allí. En cambio, lo renové y lo puse en alquiler, creando una fuente de ingresos pasiva, exactamente como creo que él lo habría planeado. Mi nuevo hogar sería otro lugar, uno que yo eligiera, uno sin fantasmas. Encontré un apartamento precioso en un edificio moderno, también en Coconut Grove, cerca de teatros, cafés y librerías. Era mi espacio, comprado con mi dinero, decorado a mi gusto. Por primera vez en 6 años, sentí que no vivía en la casa de Javier, sino en mi propio hogar. Mi vida se llenó de pequeñas alegrías que había olvidado. Me reencontré con viejas amigas con las que había perdido el contacto. Me uní a un club de lectura, empecé a tomar clases de acuarela. Descubrí que la Elena que había sido sepultada bajo el peso del duelo y la manipulación todavía estaba allí, esperando una oportunidad para salir. Aprendí a manejar mis propias finanzas en línea, a tomar mis propias decisiones, a disfrutar de mi propia compañía. Dejé de ser la pobre viuda o la madre de Ricardo. Volví a ser simplemente Elena. La transformación no fue de la noche a la mañana, pero cada día me sentía más fuerte, más dueña de mi vida. La dignidad que me habían intentado arrebatar no estaba en el dinero ni en la casa, sino en la capacidad de decir no y de elegir mi propio camino. Hace unas semanas, Mónica vino a cenar a mi nuevo apartamento. Preparamos pasta juntas, escuchando música de bossa nova, y hablamos durante horas. Me contó que había conseguido un trabajo de medio tiempo en la biblioteca de la universidad para ayudar a pagar sus gastos. Vi en ella una madurez y una resiliencia que me llenaron de orgullo. En un momento, me tomó la mano y me dijo: «Abuela, gracias por enseñarme lo que es la fuerza. No con gritos, sino con la verdad». Sus palabras fueron el cierre perfecto. El legado de Javier no era solo el dinero o las propiedades, era la integridad que, de alguna manera, había logrado saltar una generación y anidar en el corazón de su nieta. Ahora cada mañana me siento en mi balcón con una taza de café, el mismo café orgánico caro que Karina una vez me negó. Miro el ajetreo de la calle, las palmeras meciéndose con la brisa de Miami, y siento una paz profunda y duradera. No he olvidado el dolor ni la traición, pero ya no me definen. Son simplemente capítulos de una larga historia que ahora tiene un final escrito en mis propios términos. La justicia, aprendí, no siempre es ruidosa. A veces es el simple y silencioso acto de prepararte una taza de tu café favorito, en tu propia casa, sabiendo que te lo has ganado. Y ese sabor, el sabor de la libertad recuperada, es más dulce que cualquier otra cosa en el mundo. Lo que aprendí en todo este doloroso proceso es que la dignidad no se recupera con una victoria ruidosa, sino en el silencio de reencontrarse con uno mismo. La traición más profunda no es la que te roba el dinero,
sino la que intenta robarte tu historia, tus recuerdos, tu verdad. Durante años permití que me vieran como un mueble viejo, una carga sentimental. Creí que mi valor estaba atado a mi utilidad para ellos. Pero la verdad es que nuestro valor es inherente, no depende de la aprobación de nadie, ni siquiera de la de nuestros propios hijos. Recuperar mi vida no fue un acto de venganza, fue un acto de recordación. Recordar quién era yo antes de que me convencieran de que no era nadie. La fuerza, descubrí, no siempre grita. A veces es una voz tranquila en tu interior que te susurra que algo no está bien, que te impulsa a buscar la verdad incluso cuando tienes miedo de lo que puedas encontrar. Mi hijo esperaba lágrimas, histeria, un drama que le permitiera pintarme como una anciana senil y confundida. Pero la verdadera fuerza se manifestó en la calma, en la estrategia, en usar la lógica y la evidencia que mi propio esposo me había dejado como un mapa del tesoro. La lección más grande que Javier me enseñó, incluso después de su muerte, fue que la inteligencia emocional y la paciencia son armas mucho más poderosas que la ira. La justicia no necesita ser escandalosa para ser definitiva. El verdadero dolor, la gota que derramó el vaso para mí, no fue el control financiero ni las humillaciones diarias. Fue el intento de profanar la memoria del amor de mi vida. Me di cuenta de que la codicia puede llevar a las personas a cometer actos de una crueldad inimaginable, como asesinar el carácter de un buen hombre para justificar un robo. Proteger el legado de Javier se convirtió en mi misión, no por él, que ya descansaba en paz, sino por mí. Porque nuestros recuerdos más sagrados son el santuario donde nuestro corazón reside, y no podemos permitir que nadie lo profane. Defender esa verdad es defendernos a nosotros mismos en el nivel más fundamental. Muchas personas me preguntan si perdoné a mi hijo, y mi respuesta es compleja. El perdón para mí no significó abrir la puerta de nuevo a la toxicidad y al engaño. Significó liberarme a mí misma del veneno del rencor. Puse límites firmes, no por odio, sino por amor propio. Hay relaciones que, una vez rotas, no pueden volver a ser lo que eran, y aceptarlo es un acto de madurez. A veces, el amor más grande que podemos dar, tanto a nosotros mismos como a los demás, es la distancia. Una distancia que permite la reflexión y previene más heridas, protegiendo la paz que tanto me costó recuperar. Al final, esta historia no es sobre el dinero, es sobre el legado. Ricardo creía que el legado de su padre era una cuenta bancaria de la que podía disponer a su antojo. Pero el verdadero legado de Javier era su integridad, su previsión, su amor silencioso y protector. Y ese legado no murió. Saltó una generación y encontró un hogar en el corazón de Mónica. Ella aprendió una lección invaluable sobre la verdad y la decencia, una lección que sus padres no pudieron enseñarle. Eso me demostró que las buenas semillas, aunque caigan en tierra infértil, pueden encontrar la manera de florecer en el lugar más inesperado. Si estás pasando por una situación en la que te sientes invisible, silenciado o subestimado por las personas que deberían amarte más, escucha esa pequeña voz en tu interior. Tu intuición es tu guardián más leal. No permitas que nadie reescriba tu historia o te haga dudar de tus propios recuerdos. Tu vida, tus experiencias y tu verdad te pertenecen. A veces, el acto más revolucionario es simplemente reclamar tu propia narrativa, tomar las riendas y decidir, con calma y con firmeza, cómo será el próximo capítulo. No necesitas el permiso de nadie para ser el protagonista de tu propia vida. Espero que mi historia te haya servido, no como un cuento de venganza, sino como un recordatorio del poder que reside en la verdad y la dignidad. Si te has sentido identificado o si simplemente crees que estas historias merecen ser contadas, te invito a que te suscribas al canal y dejes un comentario. Cada suscripción nos ayuda a crear una comunidad más fuerte, un espacio donde ninguna voz se sienta sola o ignorada. Juntos podemos recordarnos unos a otros que, sin importar las circunstancias, siempre tenemos el poder de escribir nuestro propio final.